Buenas tardes, es un gusto, un gozo estar nuevamente reunidos aquí ante el gran trono de nuestro Dios para alabarle, bendecirle, orar y también aprender de las Sagradas Escrituras. Vamos a poner todo este tiempo en manos de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. La Iglesia Edificados en Cristo, le damos la más cordial bienvenida y con todos unidos en un cuerpo en Cristo, pues vamos a disponer nuestros corazones para buscar de nuestro Dios. Es muy importante conocer a nuestro Dios para poderlo amar y también conocer las Sagradas Escrituras para poderlas aplicar y ponerlas por obra. Y en obediencia al Espíritu de Dios, que ahorita, pues hasta que no nos diga el Señor que podamos reunirnos físicamente y en obediencia, sí, y en orden a nuestras autoridades, debido a la pandemia, pues lo estamos haciendo por estos medios, que es una bendición contar de estas plataformas, que además se puede estar viendo, se graba y puede llegar a muchos más lugares. Le damos gracias a Dios por todos estos medios virtuales y pues vamos a disponer nuestro corazón para buscar de nuestro Dios. Padre Santo, es un gusto, es un gozo que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Nos acercamos a ti por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, quien traspasó los cielos. Y te suplicamos en esta tarde, Señor, que haya un fluir poderoso de tu Espíritu, que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos revele las Escrituras, el que las imprima en nuestro corazón, el que nos dé entendimiento y que lo podamos poner por obra, para que podamos llevar mucho fruto, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor, que llevemos fruto y fruto abundante para tu gloria, para tu honra y alabanza en Cristo Jesús. Te rogamos, Espíritu Santo, que vengas en esta tarde, desciendas y echamos sobre de ti, Dios, toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Nos disponemos en mente, también en cuerpo, Señor, a oír la palabra de Dios, así como María la de Betania, que se ponía en los pies de Jesucristo para escuchar, para adorar las palabras de Jesús, Señor. Este es el deseo de nuestro corazón, estar a tus pies, Jesús, para ser enseñados por tu preciosa palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llena todo este lugar de tu presencia, llena nuestro corazón de tu presencia, Señor. Fortalécenos. Te ruego también, Padre, en este momento por los que están pasando depresión o algún dolor porque han perdido algún ser querido. Tu Espíritu, que es consolador, Señor, también les conforte. Y pues esta es la esperanza que tenemos en ti, Jesús. En ti podemos confiar y en ti podemos tener vida eterna. Te pedimos, Señor, les confortes, toques sus corazones para que sean, Señor, fortalecidos. También te damos gracias por los que has sanado y aún por los que están en recuperación, Señor, para que sean tocados sus cuerpos, también para que sean sanados por completo en el nombre de Jesús. Y aquellos que también están padeciendo, Señor, de que no tienen algún trabajo, tú les puedas abrir un trabajo donde puedan llevar vidas piadosas, Señor, y poder disfrutar del fruto de su trabajo y de acuerdo a tu voluntad también, Señor, puedan contribuir para el reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por todo esto.
que tú nos oyes y como está escrito, Señor, que tú nos respondes con cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. En unos minutos más vamos a estar en la presencia del Espíritu Santo que le está tocando, sanando, está fortaleciendo conforme a todo lo que hemos pedido, pero Él sabe lo que tú necesitas en tu corazón, Él lo sabe. Aunque yo no lo haya mencionado, Él lo sabe y Él es poderoso para hacerlo. Nadie puede detener al Espíritu de Dios. Si tú le entregas y tú le pides su ayuda, Él te ayudará en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos respondes con cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Y a ti, Señor, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar esta clase. Esta predicación, este tema lo puso el Señor en mi corazón y viene siendo también como una secuencia a lo de las parábola de las semillas, porque tenemos que morir para poder dar fruto. Entonces, el Señor puso esto en mi corazón y vamos a iniciar. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios para poderla ver aquí y ir aprendiendo y lo que cuesta seguir a Cristo? Así es el tema del día de hoy y pues vamos a empezar. Lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, por favor. Allí en Lucas en el Evangelio está Mateo, Marcos, luego sigue Lucas. Entonces ya lo tienen en Lucas, por favor. Nos vamos a Lucas 14, ahí lo tienen en la pantalla y lo pueden escribir o tenerlo ahí a la mano después. En las citas bíblicas, en Lucas 14, 25, ahí vamos a empezar. Y como dice aquí, grandes multitudes le acompañaban. ¿A quién? A Jesús. A Jesús lo seguían multitudes. A él le acompañaban multitudes. Y él volviéndose les dijo estas palabras. En el versículo 26 las vamos a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estamos viendo el tema de lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a empezar a espadear un poquito la espada del Espíritu. Aquí dice en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí, no aborrece. No entendamos mal esto de no aborrecer. Si lo vemos conforme al Evangelio de Mateo 10, 37, aquí dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que Dios debe de estar en primer lugar y Dios debe de estar sobre la familia y la familia debe de pasar a segundo término. Esto es en obediencia a lo que dice el primero y más grande mandamiento y lo enseñó el Señor Jesús. Así es que esto de que si alguno no aborrece, dando a entender que el amor tan grande que le tenemos a Jesús, lo demás viene a quedar después de él. Aquí dice, y el Señor Jesús enseñó, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y si todo esto lo vamos poniendo en orden y nuestra relación en una forma vertical está bien con Dios, siendo Él el primer lugar, la horizontal va a estar bien. Porque el Señor Jesús dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero no podemos pensar que si se pone algún familiar o al esposo o al hijo en primer lugar, pues eso va a ser el centro de tu vida y eso no debe de ser así. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que estar bajo el orden de Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Él es el que murió, Él es el que dio su vida para que tú tengas vida. Y amar a Dios sobre todas las cosas es el primero y más grande mandamiento, al que lo dio todo por ti. A Dios Padre, que envió a su Hijo para podernos relacionar con Él. Las decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Esto es así. Las decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Lo vemos en Lucas 14, 27. Estamos viendo aquí que vimos Lucas 14, 25, 26 y ahora vamos al 27. Y dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí en el 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa serle fiel a Jesús hasta la muerte. En el Evangelio de Mateo 16, 27 vemos que porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Lo que estamos viendo, las decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Así es que, continuando en el Evangelio de Mateo 10:39 dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Así es que la pregunta que nos hace el Señor en el Evangelio de Mateo 16:26 es, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué provecho tendrá? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces, aquí viendo las decisiones que tomemos aquí en la tierra tienen consecuencias eternas, y esto es una realidad. La cita que continuaba es en Mateo 16:27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno su conducta. Aquí estamos poniendo las dos situaciones, el seguir a Cristo y el que no quiera seguir a Cristo. Si gana el mundo entero pero pierde su alma, yo creo que aquí habría que evaluar y veamos que hay mayor pérdida por si no seguimos a Cristo que el seguirle. Aquí dice que el que no carga su cruz y viene en pos de él no puede ser su discípulo. Y si gana el mundo entero pero pierde su alma, valoremos lo que es. Ahorita vamos a continuar porque cada decisión que tomamos también tenemos que evaluar las consecuencias. Miren, aquí en Apocalipsis 2:10 dice el Señor, en Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero aquí hay una cosa muy importante. Si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de la vida. Así lo dice Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí la corona es la vida y se le dará al cristiano que es fiel. El Señor Jesús con esta parábola del edificador nos enseña que evaluemos el costo de lo que deseemos emprender. Cualquier cosa que tú desees emprender, y por eso lo puso como una parábola, vamos a ver
Si tú quieres comprar un coche, si tú quieres comprar cualquier cosa, tú tienes que ver si cuentas con el dinero para llegarlo a hacer. Dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando ya haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Por eso, así es que en esta parábola el Señor nos dice que evaluemos el costo de lo que deseamos emprender. ¿Y qué es lo que cuesta seguir a Cristo? ¿Qué es lo que cuesta? También dice aquí, en Lucas 14:31, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condición de paz. Y continúa el Señor diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. O sea que lo que cuesta seguir a Cristo, vamos a ver qué es. Lo que cuesta seguir a Cristo es un compromiso total, rindiéndole por completo el control de nuestras vidas y todo cuanto Dios nos ha concedido en esta tierra. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Rendirle nuestro ser y todas las cosas que el Dios en su gran bondad nos ha concedido en esta tierra. Cristo debe de estar por encima de todo y de todos, como era desde que lo vimos, desde la primera palabra de Dios aquí, en lo que cuesta seguir a Cristo, que si alguno viene y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermano, aún hasta su vida, no puede ser su discípulo. Esto quiere decir que Cristo debe de estar encima de todo, de todo. Y entonces vamos a continuar. El precio a pagar por seguir a Cristo. ¿Cuál sería el precio a pagar? Lo vamos a comparar. El precio por seguir a Cristo y el precio por no seguir a Cristo. Está tremendo, porque el Señor Jesús dice aquí, por seguir a Cristo, ¿qué es lo que nos dice el Señor que hay que hacer para seguirlo? Dice, tomar nuestra cruz. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo y su doctrina. Esto es tomar nuestra cruz, de seguir a Cristo y su doctrina. En carta de Juan, la segunda carta de Juan 1:9, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Así es que seguir a Cristo es seguir su palabra, es seguir lo que Él nos enseña. Y entonces, ¿cuál será el precio a pagar? Pues que hallaremos la vida y ya no andaremos en tinieblas. También dice el Señor, el que me sigue, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que hallaremos vida. En Mateo 16:25 dice, en el 25b, porque es la segunda parte, en el otro lado vamos a compararles esta la, dice aquí, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es el precio a pagar si seguimos a Cristo. Pero vamos a ver el precio de no seguirle. El precio de no seguirle es terrible. Es más aún. Porque el no seguir a Cristo, perderemos nuestra vida. Valúenlo. Estamos siendo confrontados con la palabra. Por seguir a Cristo, yo creo que vale la pena todo. El no seguir a Cristo, la pérdida es irreparable, es perder la vida. Esto dice en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida, aquí está la palabra griega psique, que abarca tanto la vida como el alma, la perderá, la perderá. En Mateo 16:26 dice, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, esto es, por los placeres del mundo.
Muchos se van por el mundo, que es temporal, no teniendo en cuenta lo eterno. Así es que el precio a pagar por seguir a Cristo vale la pena, porque Cristo pagó un precio muy alto por darnos vida eterna a ti y a mí. Y ahorita lo vamos a ver, Él es nuestro ejemplo. Así es que el precio por no seguir a Cristo, por estar en los placeres del mundo, por estar ahorita siguiendo a falsos maestros, doctrinas o lo que nosotros queremos oír, que vamos buscando a maestros que nos den lo que queremos oír para vivir y que nada nos moleste. Quizás estarás a gustito aquí por un tiempo. Es un placer temporal del mundo, pero perderán su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué le podemos dar a Dios por nuestra salvación? Si la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Jesús es vida eterna. No hay nada que podamos pagar por la salvación de nuestra alma. Obras no alcanzan redención. Religión tampoco. Jesús pagó el precio por nuestra alma. ¿Qué podríamos dar? Y por eso esa decisión se toma aquí y ahora. ¿Qué significa lo que dijo el Señor? Estamos viendo lo que significa. ¿Qué significa pagar el precio de seguir a Cristo? El precio de seguir a Cristo es el discipulado. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Aquí está lo primerito. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz de cada día y sígame. Esto es discipulado. Niéguese a sí mismo. Es la autonegación diaria, muriendo a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, deseos y ambiciones. Nuestro ejemplo máximo es Jesús, mencionado por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos, por favor, ahí a la carta a los Filipenses. Vamos a verla, por favor, a ver qué dice en el versículo... en el versículo 2 vamos a empezar. Si ahí la tienen... Los versículos que continúan vamos a hacerlo aquí en Filipenses 2, por favor. En Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto es unidad. Ya tienen ahí en Filipenses, por favor, es... Después de Efesios sigue Filipenses 2. Y fíjense ahí como dice humillación y exaltación de Cristo. Estamos empezando en el número 2, en el versículo 2. Dice, porque en el primero dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de Cristo, si algún efecto, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Como vemos, esto es unidad, tenemos que estar en unidad. Entonces, los versículos que continúan nos enseñan lo que nos corresponde a nosotros que estamos en Cristo, a imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, teniendo todo el derecho a honores, porque Él se hizo hombre, verdadero Dios, o sea, la misma naturaleza, Dios y hombre verdadero, tomó forma de siervo y se humilló voluntariamente, nunca dejó de ser Dios. Él es de la naturaleza del Padre, Dios y el Padre son uno, como Jesús bien decía. Así es que los versículos que continúan nos enseñan lo que corresponde a nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, a que imitemos la actitud.
Esto es lo que tenemos que imitar, lo que Jesús hizo, la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, teniendo derecho a honores, tomó forma de siervo y se humilló voluntariamente. Esto de verdad sobrepasa nuestro entendimiento, no lo podemos entender. ¿Cómo siendo Dios? Veamos la humillación de hacerse siervo, de hacerse hombre, siendo Dios, rebasa nuestro entendimiento. Y esta es la humillación de Cristo, como dice ahí en la palabra, humillación y exaltación de Cristo. Ejemplo de la humillación de Cristo. En Filipenses 2:3 dice, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Perdón. Esto es de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. O sea, no nos creamos más ni menos, sino lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. O sea, nadie es más. Tenemos responsabilidades y tenemos muchos, como cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades que llevar a cabo. Pero no, por esto vamos a pensar más, ni más alto. Todos son, no hay acepción de personas. Así es que dice aquí en Pablo, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto es andar en humildad. Y esto se va dando en la madurez, cuando una persona ya es madura, va teniendo esto, según la medida de la fe que ha sido distribuido a cada uno. Y dice en el 4, no buscando cada uno su propio interés, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora, si este es el ejemplo de Jesús, no debe de haber lugar en nuestro corazón para el orgullo, ni la vanagloria, ni el egoísmo. Al que predicamos es a Cristo. Al que debe de ser exaltado es Jesucristo. Y debemos, por esto aquí dice, sino más bien el interés de los demás, dejar todo egoísmo, vanagloria y orgullo. Así es que la actitud de Cristo Jesús es la que nos está hablando el apóstol Pablo. Por eso dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. En Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia también la vamos a tocar un poquito más adelante, porque si Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros debemos obedecer a Jesús y tomar la cruz de cada día y seguirle. Así es que de haciéndose obediente, si Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es una muerte horrible, espantosa, que Él padeció para darnos vida a nosotros. La cruz de Cristo. Jesús llevó la cruz en favor del hombre. Ahí si continúan ustedes leyendo en Filipenses del 8 en adelante, está la exaltación, porque por lo que hizo Jesús, de morir, la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio, aquí lo dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Así es que Jesús se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y vamos a continuar aquí con el tema, la cruz de Cristo. Jesús llevó la cruz en favor del hombre. Por esto tuvo que morir Cristo, porque Cristo fue el hombre perfecto, Él no tenía pecado, no tenía necesidad de morir. Pero ¿por quién murió? Por amor a ti y por amor a mí, porque si no, tú y yo no tendremos esperanza. Ahí en Lucas 9:22 dice, el Señor Jesús lo dijo, diciendo, el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitará al tercer día. Entonces, lo vemos nuevamente en el Evangelio de Lucas, por favor, ahí en Lucas 9, vamos nuevamente ahí en Lucas 9. En Lucas 9, como vemos, en 9:22, Jesús alimentó, ahí está en Lucas 9, ya lo tienen, en donde dice Jesús anuncia su muerte, y ahí está. Porque él preguntó a sus discípulos, era muy importante que sus discípulos supieran quién era Jesús, que por eso poquito antes, aquí, antes de llegar a este versículo del 22, él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Así es que en el 21 continuó diciendo Jesús, dice, pero él les mandó a que nadie le dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, se lo dijo a sus discípulos, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no negarnos por amor a Él en gratitud? Si Él lo dio todo. Aquí lo vemos, el Hijo debe de padecer mucho. Él siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él fue rechazado por su mismo pueblo, los principales sacerdotes y escribas, pero resucitaría al tercer día. Así es que Jesús fue enviado y designado por Dios para ejecutar esta misión, la cruz de Cristo. Y por este amor tan grande, en Juan 3:16 lo vemos. Dios lo dice, ahí lo escribió Juan, el apóstol Juan lo escribió, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque si no, no habría esperanza, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo apóstol Juan, en su carta primera de Juan 4:9, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. Esto cuesta, seguir a Cristo y vivir por medio de Él para hacer la voluntad del Padre. Y continúa el apóstol el apóstol Juan diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En propiciación, Jesús padeció todo esto por amor a ti y a mí. ¿Qué significa lo que estamos viendo? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz?
En el tiempo de Jesús, aquí me faltó, en el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. En el tiempo de Jesús, debido a que así se ejecutaban los criminales en Jerusalén. Era un instrumento de tortura y de muerte. Así es que la cruz es un instrumento de muerte. No es para llevar cargas. No, es un instrumento de muerte. Ni un objeto para andarlo cargando. No, es un instrumento de muerte. Eso significa tomar la cruz. Es negarse a sí mismo. Es morir al yo, morir a todo. Aquí como vemos, la cruz no significa dificultades de la vida. Muchos te dicen, ay, pues te tocó esta cruz, la tienes que llevar. Esta dificultad que estás pasando es tu cruz. O te dicen, no, pues es que esta es tu cruz, padecer esta enfermedad, si una enfermedad terminal o una enfermedad que se va degenerando. Mucha gente así te dice, es la cruz que te tocó padecer. Otros, si fueron víctimas de abuso, ya sea psicológico, físico, sexual o de cualquier tipo de abuso verbal, violencia. Muchos dicen, no, pues es el tipo de cruz que te tocó. No, no, eso no dice la Biblia. Si alguien está desempleado, no, pues es el tipo de cruz, no. O padres que ahorita ya debido a su edad o pues hay que estarlos cuidando, ¿no? Pues ya es tu cruz. Al contrario, debemos de cuidar a nuestros padres con amor, con gratitud. Hayan sido como hayan sido, son nuestros padres y el Señor nos enseña a honrarlos. Otros también te dicen, ay, con este cónyuge que tienes, no es tu cruz, porque si es un cónyuge que es inconverso, entonces, pues dice, no, pues es tu cruz. O qué tal si algún hijo, qué tal si algún hijo de alguna persona no está en Cristo, en los caminos de Cristo. Hay que estar orando, pero dice, no es tu cruz, no, eso no es la cruz. No es la cruz. Así es que la cruz no significa dificultades de la vida, padecer enfermedad, ser víctima de abuso, desempleo. No, eso no es. Tomar la cruz, vamos a ver lo que es tomar la cruz. Tomar la cruz es vivir conforme a la voluntad de Dios, o sea, es negar mi voluntad para que ahora sí se haga la voluntad de Dios, como Jesús dijo en Getsemaní. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es morir. Jesús murió en Getsemaní. Jesús se murió ahí ante su voluntad, murió todo. Señor, no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, morir a nuestra voluntad, a nuestra vana manera de vivir, a nuestros vanos razonamientos y vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es tomar la cruz, morir ahí. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, ya que cuando hemos nacido de nuevo, el Señor Jesús nos da la salvación, participando espiritualmente con Él en su crucifixión, donde en el bautismo, ¿se acuerdan? Juntamente estoy con Cristo crucificado. Y nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, dejando atrás lo que éramos, la vieja naturaleza, siendo nuevas criaturas ahora, nueva creación. Así es que tomar la cruz es vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que cuando hemos nacido de nuevo, esto es para los nacidos de nuevo, para los que ya estamos en Cristo, es tomar la cruz. Y nos da la salvación participando espiritualmente con Él en su crucifixión. ¿En dónde fue? Dicen que con Cristo estamos juntamente sepultados y descendimos a las aguas, ahí morimos. Nos hicimos uno con Cristo para salir de las aguas y experimentar la vida nueva, la resurrección de Cristo. Así es que nos da la salvación participando espiritualmente con Él en su crucifixión y nos da la vida sobre el pecado y la muerte. Nos da la vida, nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo triunfó públicamente y nos dio la victoria. Ahí lo dice el apóstol
Pablo en Primera de Corintios 15, ahí habla todo de lo que es la resurrección. En Primera de Corintios 15 dice, más gracias sean dadas a Dios. Fíjense aquí cómo pongo aquí que puse espiritualmente con Él en su crucifixión nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. Aquí en Primera de Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, gloria a Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, gloria, gloria, Él nos da la victoria, por eso dice, ya que cuando hemos nacido de nuevo, el Señor Jesús nos da la salvación, participando espiritualmente con Él en su crucifixión y nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, dejando atrás lo que éramos, como dice ahí el apóstol Pablo también, que somos nuevas criaturas, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas, andamos en vida nueva para identificarnos con Cristo y vivir en vida nueva. Esto lo podemos ver en Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Ay, se me fue. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amarlo? Se entregó. Reflexionemos un momento, meditemos en la muerte tan espantosa que tuvo Jesús por nosotros y lo hizo por amor a ti y a mí, pero esto nos dio la victoria. Estos eran los pensamientos que Jesús tenía. Él murió porque si no tú y yo no tendríamos esperanza. Así es que tomar la cruz, en Primera de Pedro 4:1 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos. Esto es que no se nos olvide que estamos en guerra. No se nos puede olvidar que estamos en guerra. También vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. O sea, Jesús, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, aquí dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la cárcel, dijo, en la carne, ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esto es, tomar la cruz, vivir para la voluntad de Dios. El tiempo que nos quede en la carne, no para las pasiones humanas, como dice aquí el apóstol Pedro, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque lo explica el apóstol Pedro ahí mismo. Dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En eso de ahí nos sacó el Señor. Pero ya lo que nos queda para adelante, ya no vamos a andar en eso. Dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque todos, bueno, hasta ahí dice, ¿no? La palabra, pero todos ellos darán cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, Jesucristo. Y todos daremos cuentas a Dios. No hay nadie que se vaya a salvar, no hay nadie. Todos vamos a dar cuentas. Los que no son salvos van al tribunal, al trono blanco, y los que somos salvos al tribunal de Cristo, pero todos vamos a dar cuentas. Y nosotros ya estamos salvos, de todas maneras vamos a dar cuentas, y ahí para recibir galardones. Y los que no, al trono blanco, pues el juicio. Y esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo del Evangelio de Juan.
ahí en el capítulo 5 lo podemos ver, qué tremendo ahí está en el capítulo de Juan. Todo esto es la autoridad del Hijo de Dios. Ahí lo pueden ver en sus casas, porque aquí pues no nos va a dar mucho tiempo. Ahí dice la autoridad del Hijo de Dios. Y aquí dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y más adelante está que Él da vida. Dice, de cierto, o sea, esto de cierto es que es ciertísimo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y más adelante dice, y aquí dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así es que Jesús nos va también a juzgar y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oráis su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así es que todos daremos cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Por favor, en sus casas, muy tranquilamente, ahí pueden ver esta parte de la autoridad de Cristo en Juan 5. De los versículos ahí que les mencioné, es del 19 hasta el 47. Y ahora vamos a ver qué significa niéguese a sí mismo, ya lo vimos, toma tu cruz, y ahora está lo que, sígame. Seguir a Cristo es obedecerle. Si hemos decidido seguir a Cristo, lo siguiente es obedecer. Vamos ahí, por favor, a ver a Juan, el Evangelio de Juan 15, 14. Dice el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como vemos, no es al revés. Jesús no va a hacer lo que yo diga. No, Rocío tiene que hacer lo que Jesús dice. Negarme a mí misma, seguir a Jesús y obedecerle para vivir a la voluntad de Dios. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Lo podemos repetir? Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, y hacéis lo que yo os mando. Muchas personas dicen, no, yo me llevo tremendamente bien con Jesús. Es muy bueno Jesús. Pero le preguntamos, ¿y conoces la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque sí nos gusta decir, es muy bueno, nuestro Padre Celestial es muy bueno, pero a Dios le gusta que le obedezcamos. Y Él es nuestro Padre, y como sus hijos, si no le obedecemos, nos reprende, porque nos ama. Así es que, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús, es seguirle. Porque ¿cómo le voy a seguir si no le conozco? ¿Cómo lo voy a seguir si no sé lo que me dice que haga? Así es que, manteniéndonos fieles a su palabra. Aquí viene un punto muy importante. Muchos dicen, es que no leo la palabra porque no la entiendo. Pues léela aunque no la entiendas. Va a llegar algún punto de la palabra que tú vas a empezar a entenderla. Es que la empiezo a leer y me da sueño. Tú sigue leyendo. Aquí está la oración. Acuérdense que estamos en guerra. El que no quiere que leas la palabra es el enemigo. Es que no tengo tiempo. Pues entonces, ¿cómo tenemos tiempo para hacer todo lo que sí es nuestra voluntad?
Aquí, seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos y es tomar decisiones. ¿Cómo es que si tienes tiempo para leerla, para ver los WhatsApps y lo de Face y todo eso, o ver televisión, o miren, para lo que queremos, ¿verdad? Que buscamos tiempo. Y también podemos desvelarnos un poco, ¿verdad? Para seguir a Cristo. Entonces, es muy importante leer la palabra de Dios. No hay pretexto. Miren, aquí podemos traer un costal de pretextos para no congregarnos, para no leer la palabra. Eso no nos va a ayudar. Si queremos, tenemos que pagar el precio de dedicarle tiempo a la palabra, de dedicarle tiempo a Dios en oración. Es obedecerle, es seguir lo que dice su palabra. ¿Y su palabra qué dice? Que nos mantengamos firmes en su palabra, que oremos, que busquemos el rostro de Dios. ¿Cómo no voy a conocerlo? Entonces, si yo, los necesitados somos nosotros, de verdad que los necesitados somos nosotros. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, me tengo que mantener fiel a su palabra. Son batallas, es que vamos creciendo hacia la madurez. No pretendamos que si acabamos de nacer vamos a entender el Apocalipsis ya de golpe. Son etapas, vamos creciendo como un bebé hacia la madurez. Y tenemos que ir aprendiéndola. Si empezamos a leerla, pero tomar la decisión de hacerlo, yo empiezo a leer la palabra así. Yo empecé también y le iba leyendo y lo que no entendía de todas maneras iba leyendo y tenía un cuaderno y ahí iba apuntando lo que más me sobresalía y esto lo empecé a entender hasta que nací de nuevo, hasta que recibí a Cristo. Antes no lo entendía. Y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hacer una oración sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que por tu Espíritu Santo me reveles tu verdad, me reveles tu palabra para que la pueda poner por obra y empezarla a leer. Si lo que vamos leyendo y entendiendo lo ponemos por obra, ya vamos avanzando. Dios no nos está pidiendo que pongamos así lo que no entendimos. Por eso está la parábola de las semillas, ¿recuerdan? Por eso es tan importante entender la palabra, para que no nos la robe el enemigo, no se la lleve Satanás la semilla. Tenemos que luchar y esforzarnos. Y tenemos que oír la palabra. Y si empezamos a ser disciplinados, simplemente ahorita aquí, empezamos a oír la palabra y no, pero ya tengo que irme. Oye, espérate, no ha acabado la predicación. Permíteme tantito, vamos a acabar de estudiar. ¿Quién es al primero que hay que servirle? ¿Quién es al primero que hay que amarle? No nada más es un momentito de la palabra y ya te vas. 24 horas tiene un día. ¿Cuánto le dedicamos a Dios? Seamos constantes, disciplinados. Cuando tú ibas a la escuela, tú no te podías salir. Si estamos ahorita oyendo una predicación, mantengámonos hasta el final. Ya vendrá la hora en que tendrás que ir a preparar la comida o esto. Honremos a Dios, que lo vea la familia, que estamos honrando a Dios, que es el tiempo de Dios, que nos estamos congregando. Aquí al que estamos sirviendo es a Cristo. Que viene la intercesión, al que servimos es a Cristo. El curso de corderitos, al que servimos es a Cristo. Y esto es disciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Claro, tendremos que escoger entre ver la televisión o leer la palabra. ¿Cuál es el precio? ¿Qué te da la televisión? ¿Qué te da la palabra de Dios, la vida? Aquí dice, manteniéndonos fiel a su palabra. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, lo que vayas leyendo, lee Salmos, empieza, pero vas a seguir creciendo. El que permanece en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos.
¿Quién va a seguir a Cristo? Sus discípulos. Y conoceréis, aquí está, si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y ahora sí conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Queremos ser libres de atadura, pero no queremos venir a Cristo. Queremos ser libres, pero no queremos dedicarle tiempo a leer la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Por favor, leamos estos versículos nuevamente. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? Conociendo la verdad. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, seguirle a Jesús es obedecerle. ¿Y para qué nos hace libres Jesús? Para servirle. Jesús nos ha hecho libres para amarle. En primero, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Para eso te hizo libre a ti y a mí. Jesús nos ha hecho libres para amarle, libres para seguirle y libres para servirle. Porque como iglesia militante de Cristo, estamos aquí con un propósito: de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a las personas, a un mundo que está muriendo y necesita conocer el Evangelio de Jesucristo. No estamos aquí de vacaciones o para pasar el tiempo. Tenemos un propósito en esta tierra y es servirle a Dios. Y fuimos hechos para la gloria de Dios. Así es que aquí dice: servirle es dar fruto, permaneciendo en Cristo para dar fruto. Jesús va a venir a ver nuestros frutos. Él se acercó a la higuera y vio que no había fruto y la maldijo. Queremos que venga Jesús y que vea fruto, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, es lo que vamos a dar. Paz, gozo, así como los que leímos en las clases, en la predicación del domingo, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y que podamos dar fruto. Aquí Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Que la vida de Cristo esté fluyendo en nosotros por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que la savia, la vida de Jesús corra en nosotros y podamos dar fruto. Recuerdan que el fruto del Espíritu es una unidad, no nada más los de Gálatas 5, sino también aquellos que están en el libro de Efesios. Entonces, tenemos que dar el fruto del Espíritu, y esto es porque hemos nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, vino el Espíritu de Cristo a morar en nosotros, vino el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre que enviaría el Espíritu Santo a nuestros corazones, y también mora el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Aquí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento puede dar fruto, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si cortamos la uvita, si no está en la vid, pues echa a perder. Así nosotros, que la vid, que sigamos unidos a la vid, porque dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Así es que, pues ya con esto se nos ha llegado el tiempo y llegamos a la conclusión. Pero todo esto nos confronta. A mí me confrontó mucho cuando somos los primeritos en que viene la confrontación, cuando nos lo da el Señor. Aquí no estamos para señalar a nadie,
sino para ser confrontados con la palabra. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Y si vemos algo que está mal, pues remediarlo, porque mientras tengamos aquí vida lo podemos hacer con Cristo, por el poder de su Espíritu Santo. Así es que todo esto nos confronta. Vamos a dedicar un momentito a tomar la decisión. Aquí dice, en la conclusión, el Señor Jesús nos dijo en Juan 12:24, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, que fue lo que dio Jesús, Él murió, cayó en la tierra y dio todo el fruto de nosotros, trajo muchos hijos a la gloria. Y tú y yo, si no caemos a tierra y no morimos, no vamos a dar fruto. Aquí dijo Jesús, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto, que fue el fruto de Jesús, muchos hijos a la gloria. Pero tú y yo tenemos que morir, porque hay muchos que tienen la necesidad de escuchar el Evangelio de Jesús. Y nuevamente nos dice el Señor, este es el llamado para ti y para mí. Esta es la confrontación y tomar la decisión. Ya vimos lo que cuesta seguirlo y lo que no cuesta seguirlo. Como decía Josué, yo les aconsejo, ¿verdad? Yo les digo, aquí delante de ti está la vida y la muerte, escoge tú. Yo, mi casa y yo escogemos servir al Señor, dijo Josué. Y el Señor Jesús nos dice, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá eternamente. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará, ¿qué? Para vida eterna. Si alguno me sirve, toc, toc, ¿a quién les habla? El Señor Jesús. Nos habla el Señor Jesús. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Tu servidor de Jesús, estarás con él también ahí. Si seguimos constantes, seremos servidores de Jesús, estaremos donde está Jesús. Y si alguno me sirve, hay que servir. Jesús, siendo nuestro maestro, nos enseñó lo que es el servicio. Hay que morir para servir. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y créanme que lo mejor está por venir. Lo que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido un pensamiento al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. Si tú y yo le amamos a Cristo, tomemos nuestra cruz de cada día. Neguémonos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos la cruz de cada día y sigámosle. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si alguno me sirve, el que me siga, donde yo estoy, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Pues vamos a dedicar unos minutos para orar. Y si alguna persona, por primera vez, escucha un mensaje como este, por primera vez, y haber escuchado que la salvación no es por obras, no es por religión, sino hay un precio muy alto, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y donde no hay derramamiento de sangre, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que venir y morir, derramar su vida, derramó toda su sangre a favor nuestro, para que tú y yo hoy tengamos salvación. Si alguno es la primera vez que quiere venir a Cristo,
y que Jesús gobierne su vida, que sea su Señor y Salvador. O algún hermano está siendo tocada por esta palabra, se había alejado como el hijo pródigo, pero quiere venir nuevamente a casa. Jesús te está esperando. Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y los que permanezcamos, también Dios nos abraza. También Dios nos abraza, los que permanezcamos. Así es que si por un momento alguien se apartó, pero hoy quiere regresar, hoy es el día de tu salvación. Si alguno por primera vez está viniendo a Cristo, vamos a orar. Yo les invito a que oremos todos juntos. Dios Todopoderoso, como dice Pedro, ¿quién podrá ser salvo? Pero tú le contestaste, Jesús, que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Hoy en esta tarde, Señor, reconocemos que nosotros no podemos pagar ese precio que tú pagaste y que esto es por la fe en ti. Señor Jesús, en esta tarde, ¿hay alguna persona que esté ahí en su cuarto, que esté en su casa, en cualquier parte de su casa y te quiera rendir su vida? Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, reconocemos que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios que vino para darnos vida y vida en abundante. Señor Jesús, yo te suplico que me perdones todos mis pecados. Por tu sangre preciosa, límpiame, Jesús, mi corazón. Lávalo, Señor. Y te suplico, Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón, que tú seas el centro de mi vida y me gobiernes. Lo que yo he hecho no ha servido, Señor. He dado tumbos tras tumbos porque no tenía la luz de la vida. Te suplico, Jesús, que ahora tú gobiernes en mi corazón, en mi vida. Yo hoy, como acabamos de estudiar, rindo todo lo que tengo, todo lo que soy, te doy mi vida. Quiero seguirte, Señor. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo, la promesa del Padre, en tu nombre, Jesús, para que podamos seguir y seguirte a ti, Jesús, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vidas piadosas que te honren, que te sirvamos y que para que cuando tú vengas, Jesús, estemos sirviéndote. Y como dice aquí, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo, tu Consolador, para sanar las heridas de los que hoy estamos también aquí escuchando esta palabra, Señor, rindiendo nuestras vidas a ti. Hoy, Señor, te queremos pedir que nos perdones todo lo que hayamos ofendido, tu espíritu, tu corazón. Pero hoy nos rendimos a ti. Queremos dar el fruto de tu espíritu, Señor, porque tu espíritu mora en nosotros. Despierta a los valientes, Señor. Despiértanos. Y que vengan los hombres de guerra. Despierta tu iglesia. Y que continuemos como iglesia militante, hablando de tu glorioso evangelio, de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Danos la valentía, Señor. La valentía para seguir hablando de ti y que la salvación es por gracia y por la fe en ti, Jesús. Danos la valentía y que tú nos encuentres sirviéndote cuando llegues. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Es el deseo de nuestra alma, es el deseo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu ser, toque tu herida, te sane, te restaure. El Espíritu de Dios está aquí, está tocando tu ser. Él sabe lo que tú necesitas. Déjate tocar en tu corazón por Él. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Consolador, porque no es con espadas ni con ejércitos ni nuestras fuerzas, es con tu Espíritu, Señor, es con tu Santo Espíritu. Ábrenos las puertas, que hallemos gracia con las personas que tenemos que testificarles, pues la puerta que tú abres, Señor Jesús, nadie la puede cerrar. Ábrenos puertas, Señor. Y donde no quieras que estemos, también ciérralas, para que te sigamos. Jesús, te seguiremos, te seguiremos. Somos tus discípulos. Te seguiremos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y al que está sentado en el trono, al Dios omnipotente y soberano, y al Cordero de Dios, al que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra y traernos vida, que nos trae vida, y tu palabra es medicina y tu palabra nos liberta, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria, 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 alabanza al inmortal, al invencible, a Jesús, a Jesús. Gracias, Jesucristo, por amarnos. Te amamos, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias les damos, hermanos, que están aquí con nosotros y que juntos estamos estudiando la palabra de Dios. Ruego a Dios, nuestro Padre, que les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su bendita paz, y que nos siga fortaleciendo hasta que Jesús venga por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día en Cristo. Y sigamos meditando en esta preciosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un bendecido día en Jesús. Recuerden que Jesús les ama. Sonrían porque Dios nos ama. No hay nadie que no te ame como Jesús te ama. Y sigamos viviendo en Cristo con la libertad que nos da Cristo. Que tengan un excelente domingo. Gracias. Y recuerden, por favor, el lunes a las 7 por esta misma plataforma. El miércoles el curso de Corderitos a las 7 también. Y que sigamos creciendo hacia la madurez. Que el Señor Jesús les bendiga. Un fraternal abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Sonrían. Dios les ama. Buenas tardes.